Buen día, mi nombre es Saulo Daniel Donado Ramírez. Soy estudiante de fisioterapia y en este video vamos a hablar acerca de la fisiología del ejercicio. Abarcaremos todo lo fundamental sobre el sistema musculoesquelético en el ejercicio, desde la estructura molecular que hace posible cada contracción hasta la respuesta adaptativa del sistema cardiovascular. Empecemos por hablar de la estructura muscular. Para comprender cómo el cuerpo genera movimiento, hace falta comprender la unidad microscópica más importante, el sarcómero. Muchas unidades que se repiten a lo largo de la fibra y juntas determinan cuánto se puede acortar el músculo. Se conforman de proteínas contráctiles, la actina, que forma los filamentos finos, y la miosina, que forma los filamentos gruesos. La miosina es una proteína con cabezas, capaces de unirse a la actina y provocar desplazamiento. Son estas cabezas las que realizan el trabajo mecánico. El sarcómero está delimitado por dos líneas Z. Entre ellas se organizan los filamentos de actina y miosina. La zona A contiene tanto actina como miosina. La zona I contiene filamentos finos y la zona H, miosina sola. Cuando el sarcómero se acorta, las zonas A cambian, pero la longitud de los filamentos no lo hace. Los filamentos se deslizan. Muchos sarcómeros colocados en serie forman una miofibrilla. Muchas miofibrillas en paralelo forman una fibra muscular, que a su vez se agrupan en fascículos y finalmente en el músculo completo, envuelto por tejido conectivo, endomicio, perimicio y epimicio. Este orden jerárquico va del filamento al sarcómero, miofibrilla, fibra, fascículo y finalmente al músculo. El sarcómero no es solo una estructura, es la unidad funcional que transforma energía química en fuerza mecánica. La cantidad de fuerza depende de cuántas miosinas pueden formar. El arreglo de sarcómeros en serie y la longitud de reposo determinan la velocidad máxima de acortamiento y la longitud óptima para la producción de fuerza. Cuando hablamos de hipertrofia muscular, hablamos en esencia de aumentar la capacidad de formar puentes cruzados, más filamentos, más cabezas de miosina, más fuerza potencial por unidad de sección. Hablemos ahora de la unión neuromuscular. Para que un sarcómero se active es necesaria la señal eléctrica procedente de una motoneurona. La unión neuromuscular o placa motora es el lugar donde la terminal nerviosa libera acetilcolina hacia la hendidura sináptica. La acetilcolina se une a receptores nicotínicos en la membrana de la fibra, generando una despolarización que se propaga y genera un potencial de acción muscular. Ese potencial de acción viaja por la membrana y por los túbulos T hasta el retículo sarcoplasmático, que libera calcio al citosol. El aumento de calcio libre es la señal inmediata que permite la interacción actina-miosina. La frecuencia de disparo y el número de unidades motoras reclutadas fijan la magnitud de la contracción. Reclutar más unidades o aumentar la frecuencia aumenta la fuerza. La salud y la eficiencia de la unión neuromuscular son fundamentales. Con el entrenamiento de fuerza, mejora la sincronización y el patrón de reclutamiento, lo que explica ganancias tempranas de fuerza que no se deben a hipertrofia. Una vez aclarado lo anterior, podemos explicar cómo se da la contracción muscular, que incluye la teoría del filamento deslizante y el ciclo del puente cruzado. La teoría del filamento deslizante es la explicación clásica. La miosina camina sobre la actina, produciendo acortamiento por deslizamiento, no por acortamiento de los propios filamentos. El ciclo del puente cruzado es 1. Estado de reposo. La miosina está unida a ATP y no a la actina. 2. Hidrólisis del ATP. La miosina hidroliza ATP en ADP más un fosfato inorgánico. La energía de esa reacción carga la cabeza de miosina en una posición de alta energía. 3. Formación del puente. La cabeza de miosina, ahora en posición preparada, se une a un sitio expuesto de la actina. 4. Golpe de potencia, golpe de fuerza o power stroke. La liberación del fosfato inorgánico provoca el movimiento de la cabeza, el golpe como tal, que desplaza la actina respecto a la miosina. El ADP se libera al final del golpe. 5. Liberación.
La unión de una nueva molécula de ATP a la miosina permite la disociación de la cabeza miosina-actina, reiniciando así el ciclo. Este ciclo se repite miles de veces por segundo en millones de cabezas de miosina para generar fuerza sostenida. Lo crucial es que el ATP es indispensable para que la miosina se desenganche de la actina. Sin ATP, la miosina queda pegada a la actina, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la rigidez cadavérica o rigor mortis. El papel del ATP en la contracción. El ATP cumple al menos 3 roles esenciales durante la contracción. 1. Fuente energética. La hidrólisis del ATP por la miosina proporciona la energía para el golpe de potencia. 2. Liberación del puente. El ATP permite que la cabeza de miosina se desligue de la actina. Sin ATP no se produce la relajación. 3. Transporte y recaptación iónica. El ATP alimenta las bombas cerca, bombas de recaptación de calcio al retículo sarcoplasmático, y la sodio-potasio ATPasa, imprescindibles para mantener la excitabilidad y reponer condiciones de reposo. La disponibilidad de ATP es crítica en el ejercicio. La fibra usa ATP inmediato, luego recurre a la fosfocreatina para regenerarlo rápidamente, y finalmente a la glucólisis y metabolismo oxidativo según la duración e intensidad del ejercicio. Cuando la provisión energética falla o se generan subproductos como fosfato inorgánico o hidrógeno, la función de las miofibrillas se altera y aparece la fatiga, lo cual nos lleva al siguiente punto: el ejercicio y la fatiga muscular. La fatiga es la incapacidad transitoria de mantener la fuerza o el rendimiento. Desde una perspectiva práctica, podemos relacionarla con categorías de intensidad del ejercicio que ayudan a entender los mecanismos dominantes. Ejercicio moderado. Esfuerzos sostenidos a intensidades bajas a moderadas. La fatiga tiende a deberse a reservas de glucógeno que disminuyen con el tiempo y a factores periféricos sencillos. Predomina el metabolismo oxidativo. Fuerte. Intensidades donde la glucólisis contribuye más. Aumenta la producción de metabolitos y la fatiga periférica se vuelve más evidente. Muy fuerte. Intensidades altas que requieren producción rápida de ATP. Aparecen límites por acidosis, depresión de fosfágenos y fallo en acoplamiento-excitación-contracción. Severo o máximo. Esfuerzos cercanos al VO2 máximo o esfuerzos máximos intermitentes. Se combinan limitaciones centrales y periféricas. Ay, no. Reitero que no ensayé esto. Severo o máximo. Esfuerzos cercanos al VO2 máximo o esfuerzos máximos intermitentes. Se combinan limitaciones centrales y periféricas. Estas categorías son prácticas. Por ejemplo, la fatiga para un maratonista tiene mucha relación con el agotamiento de glucógeno y homeostasis térmica. La fatiga de un sprinter, severismo, está dominada por agotamiento de fosfágenos y fallo neuromuscular. Partiendo de esto, podemos hablar del ejercicio y los calambres. Aquí diferenciamos dos problemas frecuentemente confundidos: calambres agudos y DOMS, o dolor muscular de aparición tardía. Los calambres musculares agudos son contracciones involuntarias, dolorosas y generalmente transitorias, para lo que hay varias hipótesis. Hipótesis electrolítica o por deshidratación. Cambios en el sodio y potasio y el volumen plasmático podrían predisponer al músculo. Hipótesis neuromuscular moderna. Propone que los calambres surgen por alteración del control neural, un aumento en la excitación de las motoneuronas y o disminución de la inhibición refleja, por ejemplo, reducción del feedback en los órganos tendinosos de Golgi. En la práctica, la causa real puede ser multifactorial, por fatiga local, desbalance electrolítico, condiciones ambientales y predisposición individual. El DOMS o dolor muscular de aparición tardía aparece típicamente entre las 24 y 48 horas posteriores a hacer ejercicio y puede prolongarse hasta 72 horas tras ejercicio extenuante, sobre todo si incluye contracciones excéntricas o carga nueva o intensa. No es lo mismo que un calambre. DOMS es un fenómeno de microlesión y respuesta inflamatoria. Sus características incluyen daño muscular leve,
microroturas sarcoméricas, alteración de la estructura del sarcolema y del tejido conectivo. Respuesta inflamatoria local. Llegada de leucocitos, liberación de citoquinas, mediadores inflamatorios y sensación de dolor. Degradación proteica y procesos de reparación. Autofagia, activación de células satélite y síntesis proteica para reparar y, con el tiempo, adaptar, generar hipertrofia o fortalecer. Consecuencias funcionales. Reducción de fuerza, disminución del rango en movimiento y dolor que limita algunas actividades en las primeras 48 a 72 horas. El DOMS no es producto directo del ácido láctico, como se creía clásicamente. Es el daño mecánico y la subsecuente respuesta inflamatoria la que explica el cuadro diferido. El movimiento es ejecutado y modulado por diferentes tipos de fibras musculares, cada una con una función diferente. Las fibras se diferencian por su metabolismo, velocidad y resistencia a la fatiga. Fibras tipo 1, lentas, rojas y oxidativas. Son ricas en mitocondrias y mioglobina, lentas en velocidad de contracción, pero tienen alta resistencia a la fatiga. Predominan en actividades de resistencia prolongada. Fibras tipo 2A, intermedias, rápidas oxidativas glucolíticas. Híbridas, con capacidad oxidativa y glucolítica. Presentan velocidad y cierta resistencia. Son versátiles. Fibras tipo 2X o 2B en algunos textos. Son rápidas, blancas y glucolíticas. Su velocidad es alta, son potentes, se fatigan rápido y predominan en sprints y fuerza máxima. El entrenamiento modifica la composición funcional. Con resistencia aeróbica aumentan las características oxidativas. Con fuerza, las fibras 2X pueden volverse más 2A en su perfil metabólico. Y las fibras aumentan su tamaño, generan hipertrofia, sobre todo las fibras rápidas. Derivado de la estructura micro y macroscópica del músculo esquelético, se pueden realizar diferentes tipos de contracción, concéntrica, excéntrica e isométrica principalmente. En la contracción concéntrica, el músculo se acorta mientras desarrolla tensión y usualmente los segmentos se acercan y disminuyen su ángulo. Ejemplo, levantamiento de la carga en un curl de bíceps. Contracción excéntrica. El músculo se alarga bajo tensión. Los segmentos se separan y aumenta el ángulo entre ellos. Descenso controlado de la carga, por ejemplo. Este tipo es particularmente eficiente para generar fuerza y es el que más produce daño muscular y DOMS cuando se realiza en exceso. Contracción isométrica. Tensión sin cambio de longitud. Ejemplo, sostener una pesa fija. Es útil para estabilidad y mejora de fuerza a ángulos específicos. Desde el punto de vista funcional y adaptativo, cada modalidad tiene efectos diferentes. El trabajo excéntrico favorece la ganancia de fuerza y tolerancia a la carga, pero con mayor riesgo a DOMS inicial. El concéntrico favorece desarrollo de potencia en acortamiento y el isométrico aumenta la fuerza específica de ángulo. Por otro lado, el sistema circulatorio se reorganiza para suministrar más sangre a los músculos activos y mantener perfusión a órganos vitales. Esto mediante un aumento del gasto cardíaco, combinación de aumento de frecuencia cardíaca y aumento, en muchos casos, del volumen sistólico. Redistribución del flujo. Vasodilatación hacia músculos activos y vasoconstricción a muchos lechos viscerales. Sin embargo, cerebro y corazón reciben flujo adecuado, es decir, que son priorizados. Aumento de perfusión muscular. Mayor entrega de oxígeno y sustratos a la vez que se facilita el retiro de metabolitos. Estas respuestas están mediadas por reflejos locales, metabólicos y endoteliales, nervioso, sistema nervioso simpático y hormonales. En el ejercicio agudo también hay cambios en el volumen plasmático y en la viscosidad de la sangre, temas que veremos a continuación. Pensemos en el corazón como un motor central cuya salida, el gasto cardíaco, determina la capacidad de entrada de oxígeno y nutrientes, para lo cual tenemos dos variables clave. 1. La frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos por minuto. 2. El volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre expulsado por latido. Y 3. El gasto cardíaco. Se define
como la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Con el ejercicio aumentan ambos, pero su contribución relativa depende de la intensidad, el nivel de entrenamiento y la duración del mismo. La sangre es el principal tejido que transporta oxígeno y nutrientes. Está compuesta por el plasma, un líquido que contiene agua, electrolitos, proteínas plasmáticas, como albúmina, globulinas y otros factores, y hormonas. Está compuesta también por los elementos formes, eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos y plaquetas. El volumen plasmático y el volumen eritrocitario son variables que cambian con el ejercicio a corto plazo, una sesión aguda. El plasma puede disminuir por transudación hacia tejidos y por sudoración, lo que provoca hemoconcentración. A largo plazo, el entrenamiento puede aumentar la masa eritrocitaria a través de diferentes mecanismos. En el ejercicio agudo, de 1 a 3 días, durante una sesión intensa se produce disminución del volumen plasmático, por sudor, redistribución y transudado, lo que aumenta la concentración de eritrocitos y proteínas, hemoconcentración. También puede ocurrir fenómenos de hemólisis intravascular por impacto o estrés oxidativo, que reducen ligeramente la masa eritrocitaria circulante durante y tras el ejercicio. El efecto neto inmediato suele ser aumento de la viscosidad sanguínea y por ello el corazón debe aumentar la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. En la adaptación crónica, más de 21 días, con entrenamiento sostenido se observa a menudo aumento del volumen plasmático, una respuesta adaptativa temprana, y, con el tiempo, un aumento de la masa eritrocitaria, en parte gracias a la eritropoyetina, estimulada por episodios de hipoxia renal o por estrés funcional. Además, con adaptaciones de hueso y médula ósea, se incrementa la hematopoiesis en algunos contextos, elevando la concentración de glóbulos rojos y con ello el VO2 máximo por mayor capacidad de transporte de oxígeno. Los vasos sanguíneos tienen la capacidad de aumentar o disminuir su luz o diámetro, en lo que se conoce como vasoconstricción y vasodilatación. La vasoconstricción aumenta la resistencia local y reduce el flujo, si la presión se mantiene, mientras que la vasodilatación disminuye la resistencia y aumenta el flujo. Durante el ejercicio se produce vasodilatación local activa por metabolitos en músculos, como adenosina, óxido nítrico, potasio e hidrógeno, lo que aumenta flujo hacia los músculos. Paralelamente, la vasoconstricción simpática reduce el flujo en otros órganos, manteniendo la presión arterial. La regulación es compleja, con control local y central que se equilibran según las necesidades. En una sesión aguda, de 1 a 3 días, ocurre lo siguiente. En términos simples, disminuye el volumen plasmático por sudor y desplazamiento de líquido. Esto concentra la sangre. La frecuencia cardíaca aumenta para elevar el gasto cardíaco y compensar la menor precarga efectiva. El flujo sanguíneo se redistribuye hacia músculos activos. Riñones y vísceras pueden recibir menos riego temporalmente. Sin embargo, cerebro y corazón preservan el flujo. Hemólisis por impacto y otros factores pueden reducir momentáneamente el recuento de eritrocitos. Por eso suele notarse una caída de hemoglobina relativa tras eventos de largo impacto, ejemplo, correr, hasta que la médula compense. Con entrenamiento crónico aparecen adaptaciones complejas, termorregulación mejorada, mayor capacidad de sudoración, mayor volumen plasmático que reduce el estrés térmico y mejora la tolerancia al calor. Aumento eritrocitario. Eventos repetidos de estrés inusual, incluida hemólisis por impacto y episodios de hipoxia renal, pueden estimular la producción de eritropoyetina, que a su vez promueve la hematopoiesis en la médula ósea. Con el tiempo, esto incrementa el volumen plasmático y mejora la capacidad de transporte de oxígeno, elevando potencialmente el VO2 máximo. Esta secuencia, hemólisis, hipoxia renal aguda, eritropoyetina, hematopoiesis, explica en parte cómo el cuerpo ajusta su masa eritrocitaria a demandas sostenidas. El sudor es el principal mecanismo de disipación de calor en ejercicio de ambiente caliente y seco. Sin embargo, la pérdida de líquido por sudor puede causar deshidratación,
reducción del volumen plasmático y mayor esfuerzo cardíaco. Por eso el estado hídrico condiciona en gran medida el rendimiento al calor. La hemólisis por ejercicio ocurre sobre todo en actividades con impacto repetido, carrera por ejemplo, o por estrés oxidativo, y puede liberar hemoglobina libre. En general, la hemólisis transitoria es compatible con la práctica deportiva. El problema aparece si se combina con deficiencias o condiciones patológicas. Con repetición y adaptación, el organismo ajusta la producción de glóbulos rojos. La rhabdomiólisis es la destrucción masiva de fibras musculares que libera mioglobina, creatinfosfoquinasa y electrolitos como el potasio, al torrente sanguíneo. Clínicamente puede presentarse con dolor muscular severo, debilidad, hinchazón y orina oscura, mioglobinuria. El riesgo más grave es la insuficiencia renal aguda por toxicidad de la mioglobina. En contexto de ejercicio, la rhabdomiólisis suele estar asociada a esfuerzos externos, ejercicio bajo calor extremo, consumo de drogas o infecciones. Es poco frecuente en ejercicio bien programado, pero es una complicación potencialmente grave que todo profesional debe conocer. Los signos que orientan a rhabdomiólisis incluyen dolor muscular intenso y persistente, debilidad desproporcionada, orina concentrada y valores elevados de creatinfosfoquinasa en sangre. Ante sospecha, se debe evaluar y manejar en atención médica. Efectos del aumento de la actividad simpática sobre el corazón. Cuando aumenta la actividad simpática durante el ejercicio, ocurre efecto cronotrópico positivo, aumenta la frecuencia cardíaca. Efecto ionotrópico positivo, aumenta la contractilidad miocardíaca, más sangre expulsada por cada latido. Efecto dromotrópico positivo, aumenta la velocidad de conducción a través del nodo auriculoventricular, acorta los tiempos de conducción. Estos efectos combinados permiten que el corazón responda rápidamente a la demanda aumentada de flujo durante el ejercicio intenso. Efecto de la disminución de la actividad parasimpática sobre el corazón. A nivel de reposo, el sistema nervioso parasimpático, vía vagal, domina y mantiene una frecuencia cardíaca más baja. Con el inicio del ejercicio, se produce una reducción de la actividad parasimpática, lo que eleva la frecuencia cardíaca rápidamente. La combinación de la actividad parasimpática más activación simpática determina la respuesta de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Gasto cardíaco y volumen sistólico. En reposo, el gasto cardíaco es relativamente bajo. Con esfuerzo intenso puede aumentar de 4 a 6 veces o más, dependiendo de la persona y su entrenamiento. El volumen sistólico se incrementa con mayor llenado, precarga y con mejor contractilidad. El entrenamiento aeróbico aumenta la capacidad del corazón para elevar el volumen sistólico, contribuyendo al mayor gasto cardíaco máximo observado en atletas. Las adaptaciones cardíacas difieren según el tipo de estímulo. Entrenamiento aeróbico tiende a producir una hipertrofia excéntrica, aumento del volumen telediastólico y dilatación moderada del ventrículo izquierdo que permite mayor volumen sistólico. Entrenamiento de fuerza, anaeróbico, suele producir hipertrofia concéntrica, un aumento del grosor de la pared ventricular por sobrecarga de presión. En el desentrenamiento, la reversibilidad es la regla. Al cesar el estímulo, las adaptaciones disminuyen con el tiempo. Volumen plasmático y capacidad funcional se reducen antes que los cambios estructurales mayores. Estos patrones son generalizaciones y la respuesta individual puede variar. Finalmente, hablemos de 4 temas relevantes en materia de fisiología del ejercicio, correspondiente a los capítulos 11 a 14 del libro usado en clase. 1. Equilibrio. Ácido-base durante el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, especialmente de alta intensidad, el cuerpo se enfrenta a un desafío químico muy particular: mantener el equilibrio entre los iones de hidrógeno que se producen y los mecanismos que los neutralizan. Cada molécula de ATP que se utiliza libera hidrógeno, en forma de protones, y durante la glucólisis anaerobia, cuando la demanda de energía supera el suministro de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato, liberando aún más protones. Este aumento de la acidez intramuscular disminuye el pH, afectando la contracción porque interfiere con la unión del calcio a la troponina y con la interacción actina-miosina. Sin embargo, el cuerpo tiene una defensa magnífica: los sistemas tampón o buffer. Entre los más importantes se encuentran la carnosina,
dentro del músculo capta protones y reduce la acidez local. Los fosfatos inorgánicos y las proteínas musculares también ayudan a amortiguar el exceso de protones. El bicarbonato en sangre reacciona con los ácidos grasos para formar CO2 y agua, facilitando su eliminación mediante la respiración. Durante un esfuerzo intenso, la ventilación pulmonar aumenta no solo para aportar oxígeno, sino también para eliminar CO2 y compensar la acidez. Es una respuesta respiratoria de defensa que ayuda a restablecer el pH. A largo plazo, el entrenamiento regular mejora estos mecanismos. Los músculos entrenados tienen mayor capacidad tampón, producen menos protones por unidad de trabajo y eliminan lactato con mayor eficiencia. En resumen, cada vez que entrenamos, nuestro cuerpo aprende a tolerar mejor la acidez, haciendo que los esfuerzos intensos sean sostenibles por más tiempo y retrasando la aparición de la fatiga. 2. Termorregulación durante el ejercicio. Otro reto fisiológico fundamental es la regulación de la temperatura corporal. Durante el ejercicio, la eficiencia mecánica del músculo es baja. Entre el 20 y 25% de la energía química se convierte en movimiento y el resto se transforma en calor. Ese calor, si no se disipa, puede elevar rápidamente la temperatura interna, poniendo en riesgo así la homeostasis y el rendimiento. El cuerpo utiliza varios mecanismos para mantener la temperatura dentro de rangos seguros. Entre ellos tenemos la vasodilatación cutánea, un aumento del flujo sanguíneo hacia la piel. Sudoración. Un mecanismo más efectivo, la evaporación del sudor enfría la piel, pero también reduce el volumen plasmático, afectando la presión arterial y la capacidad de transporte sanguíneo. Aumento de la ventilación. Ayuda a eliminar el calor por vía respiratoria. El equilibrio entre producción y pérdida de calor depende de las condiciones ambientales. En climas cálidos o húmedos, la evaporación del sudor se dificulta, por lo que la deshidratación y el estrés térmico se vuelven factores limitantes. En cambio, en ambientes fríos, el cuerpo responde con vasoconstricción periférica para conservar el calor y, en algunos casos, con temblores musculares que generan calor adicional. A largo plazo, el entrenamiento induce adaptaciones termorreguladoras. Se aumenta el volumen plasmático, lo que mejora la disipación del calor. Se inicia sudoración antes y con menor pérdida de electrolitos. El sistema cardiovascular aprende a redistribuir mejor el flujo sanguíneo, equilibrando la demanda muscular y la disipación térmica. En suma, un cuerpo entrenado no solo es más fuerte o más rápido, también es más eficiente para manejar el calor y mantener su equilibrio interno incluso en condiciones ambientales adversas. 3. Adaptaciones cardiovasculares y musculares al entrenamiento. El ejercicio sostenido transforma literalmente el cuerpo desde dentro. A nivel cardiovascular, el entrenamiento provoca un aumento notable del volumen sistólico, lo que significa que cada latido bombea más sangre. El gasto cardíaco máximo, la cantidad total de sangre que el corazón puede expulsar por minuto, también aumenta, y en consecuencia mejora la capacidad de transporte de oxígeno. Estas adaptaciones se asocian con un aumento del VO2 máximo, que es el mejor indicador de rendimiento aeróbico y salud cardiorrespiratoria. En paralelo, los capilares musculares se multiplican, aumentando la superficie de intercambio y facilitando la difusión de oxígeno, glucosa y ácidos grasos hacia las fibras. Las mitocondrias también se incrementan tanto en número como en tamaño. Esto potencia la capacidad oxidativa del músculo, permitiendo usar más grasa y retrasar el agotamiento del glucógeno. En conjunto, estos cambios hacen que el músculo sea más resistente a la fatiga y más eficiente en el uso de oxígeno. En cuanto a la regulación nerviosa, el entrenamiento mejora la coordinación entre el sistema simpático y parasimpático. En reposo se observa una frecuencia cardíaca más baja debido al predominio parasimpático, mientras que durante el esfuerzo el corazón responde de forma más rápida y controlada. Estas modificaciones reducen el esfuerzo cardiovascular en actividades que antes resultaban extenuantes. Por otro lado, a nivel muscular también se producen adaptaciones estructurales y metabólicas. Un aumento del tamaño de las fibras, se refuerzan los tendones, los ligamentos y el tejido conectivo, y se mejora la capacidad de los músculos para manejar la tensión y el estrés. Estas respuestas conjuntas del sistema cardiovascular y del músculo hacen que el cuerpo sea más económico, fuerte y resistente,
incluso en condiciones extremas. Y finalmente, tema 4. Fisiología del entrenamiento de resistencia. Finalmente, hablemos del componente más complejo y fascinante, la fisiología del entrenamiento de resistencia o de fuerza. Aquí, los cambios son producto de dos tipos de adaptaciones, neuronales y estructurales. Durante las primeras semanas de entrenamiento con cargas, las adaptaciones neurales son las principales responsables de la ganancia de fuerza. Esto significa que el cuerpo aprende a activar más unidades motoras, a sincronizarlas mejor y a reducir la coactivación de los músculos antagonistas. En otras palabras, no necesariamente hay más músculo, pero sí una mayor eficiencia nerviosa, que permite aprovechar mejor la fuerza que ya existe. Con el tiempo aparecen las adaptaciones estructurales. Aquí entra en juego la hipertrofia muscular, un aumento del tamaño de las fibras, resultado de la síntesis de nuevas proteínas contráctiles, actina y miosina. Este proceso es regulado por una cascada molecular donde interviene en la vía mTOR, un complejo enzimático que actúa como el interruptor maestro de la síntesis proteica. Cuando el músculo se somete a tensión mecánica, señales como la fosfatidato y la Rev activan la vía mTOR, que a su vez estimula la producción de ribosomas y de proteínas miofibrilares. El resultado final es un músculo más denso, con más sarcómeros en paralelo y por tanto mayor capacidad para generar fuerza. Además, el ejercicio de resistencia estimula a las células satélite, un tipo de células madre musculares que se fusionan con las fibras dañadas para repararlas o aumentarlas en tamaño. Este proceso no solo explica la hipertrofia, sino también el fenómeno de memoria muscular. Una persona que entrenó durante años y luego detuvo el ejercicio conserva núcleos adicionales dentro de sus fibras, lo que le permite recuperar masa y fuerza más rápido cuando retoma el entrenamiento. El entrenamiento de fuerza también refuerza el tejido conectivo, incrementa la síntesis de colágeno en tendones y ligamentos y estimula la formación ósea, aumentando así la densidad mineral del hueso. Es por eso que los ejercicios de resistencia son una herramienta fundamental no solo para el rendimiento deportivo, sino también para la prevención de la osteoporosis y la pérdida de masa muscular con la edad. En la interacción entre entrenamiento aeróbico y de fuerza se da el fenómeno de interferencia. Cuando ambos tipos de estímulos se combinan en exceso, puede haber competencia molecular entre las vías de la adaptación, reduciendo parcialmente las ganancias de fuerza. Sin embargo, con una adecuada planificación, ambos tipos de entrenamiento pueden coexistir y potenciarse mutuamente, mejorando así el rendimiento global y la salud metabólica. En conjunto, el sistema musculoesquelético, junto con los sistemas nervioso, cardiovascular y endocrino, forma una red combinada que permite que el cuerpo humano responda, se adapte y mejore con el entrenamiento. Cada contracción muscular, cada latido y cada molécula de ATP consumida o regenerada tiene detrás una serie de mecanismos precisos que garantizan que el movimiento sea posible, eficiente y seguro. Comprender esta fisiología no es solo un ejercicio académico, sino una forma de entender cómo el cuerpo cambia con el esfuerzo y cómo el ejercicio, cuando se dosifica correctamente, se convierte en una herramienta terapéutica, preventiva y evolutiva.